La granja de Alberto González estaba al borde de la bancarrota. La amenaza del banco de despojarlo de la finca que había sido de su familia durante generaciones se hacía cada vez más real. El sol abrasador del mediodía parecía reflejar la agonía de sus sueños rotos. Sin embargo, en el rincón más apartado de su terreno, algo comenzaba a suceder que cambiaría su destino de manera inesperada. Alberto se encontraba observando el horizonte desde el porche de su vieja casa de madera, los ojos nublados por el peso de la desesperación. La sequía que había azotado su tierra durante los últimos años había dejado sus campos secos. La hierba marrón crujía bajo sus pies y los árboles apenas resistían el implacable sol. «Parece que la tierra ya no quiere darnos más», murmuró, frotándose la frente con las manos callosas. Su viejo caballo, Noche, pastaba cerca de la cerca derruida. En los últimos días, el animal había mostrado un comportamiento extraño, como si algo lo obsesionara. Alberto no podía entenderlo. Noche siempre había sido un caballo tranquilo y dócil, pero últimamente se pasaba horas olfateando una parte específica del terreno cerca del viejo cobertizo. «¿Qué haces, viejo amigo?», fingió Alberto en voz baja, tratando de distraerse de los papeles de la venta que descansaban sobre la mesa en la cocina, esperando su firma. El sonido familiar de Noche relinchando lo interrumpió y, sin pensarlo más, salió a investigar qué ocurría. Al acercarse al caballo, notó que éste continuaba su ritual sin prestarle atención. Noche apenas levantó la cabeza, como si tuviera una misión que cumplir. Alberto se acercó y se agachó cerca del lugar donde el caballo había estado olfateando insistentemente. La tierra parecía normal, pero había algo inquietante en el ambiente. «Algo no está bien aquí», pensó. El viento soplaba suavemente, moviendo las pocas hojas que aún quedaban en los árboles. Alberto miró alrededor. La propiedad que una vez fue próspera estaba en ruinas, y la idea de perderla lo llenaba de angustia. «¿Qué haría mi padre si estuviera aquí?», se preguntó mientras pensaba en las enseñanzas de su difunto padre, quien siempre le hablaba de la importancia de mantener la tierra y la familia unidas sin importar las adversidades. El sonido de un motor interrumpió sus pensamientos. Un coche se acercaba por el camino de tierra, levantando una nube de polvo bajo el sol ardiente. Alberto reconoció el vehículo de inmediato. El director del banco, Manuel Rivas, llegaba como siempre con su traje impecable. «Buenos días, señor González», dijo Manuel con su voz cortante. «¿Ha tomado una decisión sobre la venta de la propiedad? Los compradores están ansiosos». Alberto no dijo nada por un momento. Miró los papeles sobre la mesa, sabiendo que pronto tendría que firmarlos y entregar el legado de su familia. «Lo consideraré», respondió finalmente, su voz grave. «Mañana le daré una respuesta». Sin más, el banquero se despidió, asegurándole que la oferta seguiría vigente. Alberto volvió su mirada hacia el campo muerto frente a él, su mente llena de pensamientos sobre su familia, sobre lo que significaba mantener la finca y sobre lo que Mercedes, su difunta esposa, le había dicho tantas veces. «La tierra siempre devuelve lo que le das, Alberto, aunque no siempre lo haga de la forma que esperas». La noche cayó rápidamente sobre el campo, y mientras Alberto estaba sentado en su cama, luchando contra los recuerdos, Noche comenzó a relinchar nuevamente. Esta vez, el sonido era más desesperado, más urgente. El corazón de Alberto se aceleró, y sin pensarlo más, se levantó de un salto y salió al porche. «¿Qué te pasa, viejo amigo?», «Zrenia», murmuró. El caballo estaba agitado, pateando el suelo y troteando en círculos como si estuviera buscando algo. Sin pensarlo, Alberto decidió seguirlo. La oscuridad ya había cubierto la granja, pero conocía el terreno como la palma de su mano.
Noche lo condujo hacia un rincón olvidado de la finca, cerca de un viejo árbol de olivo que milagrosamente había sobrevivido a las tormentas que habían devastado la región. Allí, el caballo comenzó a cavar frenéticamente, levantando tierra a sus pies. Alberto se acercó y, con sorpresa, vio que la tierra removida no era como la de los alrededores. Parecía diferente, más húmeda, como si algo estuviera debajo. ¿Qué estás buscando? Zrenia se preguntó en voz baja, arrodillándose para investigar. A medida que más tierra era retirada, algo oscuro comenzó a salir a la superficie. ¿Qué es esto? Zrenia y Alberto, viendo que el suelo estaba revelando algo más que simple tierra seca. La sustancia negra que emergía era espesa, pegajosa, y el olor le resultó familiar. «Es petróleo», susurró incrédulo. Alberto observó con el corazón palpitando fuertemente cómo el petróleo seguía saliendo del suelo, como un río oscuro que se filtraba por entre las grietas de la tierra, llenando rápidamente el agujero que Noche había hecho. El caballo, que hasta ese momento parecía obsesionado con la tarea, dio un paso atrás. Se quedó quieto y miró a Alberto, como si le dijera que ya había cumplido su misión. Esto es imposible», murmuró Alberto tocando la sustancia viscosa con las yemas de los dedos. El líquido tenía la textura aceitosa del petróleo y el aroma familiar que lo envolvía era inconfundible. ¿Cómo pudo haber algo así aquí, en su tierra? Nunca le había dado importancia a los rumores que hablaban de reservas de petróleo en la región, pero ahora, al verlo brotar tan repentinamente frente a él, las palabras de Mercedes le vinieron a la mente. «La tierra guarda secretos», le había dicho en más de una ocasión. Recordó las historias de su abuelo, las que siempre parecía contar como un niño, sobre tesoros escondidos en las entrañas de la tierra. Pensó en su esposa, Mercedes, quien siempre había sido la soñadora de la familia, y como ella, en sus últimos años, le había hablado de riquezas que algún día aparecerían para recompensar la paciencia y el esfuerzo de quienes amaban la tierra. ¿Cómo lo sabías, Mercedes? El viento nocturno soplaba con fuerza, arrastrando la tierra y levantando pequeñas nubes de polvo. Alberto se levantó lentamente, la mirada fija en el pozo de petróleo que se formaba ante él. Nunca había creído en esas historias de riqueza oculta, pero ahora, ante el descubrimiento, sentía que su vida estaba cambiando en un instante. ¿Qué voy a hacer con esto? Zrenia pensó, sintiendo que la angustia de los últimos años se desvanecía lentamente. La promesa de un futuro diferente se hizo real en su mente. En su vida, la pobreza siempre había sido una sombra constante. Su familia, sus hijos, su esposa, siempre habían luchado para sobrevivir en esta tierra árida. Ahora, sin embargo, frente a él había un futuro inesperado, un futuro que podría permitirle conservar lo que tanto amaba y dejar atrás las amenazas del banco y las deudas que lo habían ahogado. Noche, al ver que Alberto estaba pensativo, se acercó, como si también sintiera la importancia de ese momento. El caballo frotó su cabeza contra el hombro de Alberto, un gesto de consuelo y complicidad. Alberto acarició el cuello del animal, agradecido por su lealtad y por haberlo guiado hasta ese momento. «Sabías lo que estabas haciendo, ¿verdad?», Zrenia dijo en voz baja, sonriendo con una mezcla de incredulidad y gratitud. «Nos has salvado, viejo amigo». Mientras observaba el petróleo brotar del suelo, su mente comenzó a trabajar a toda velocidad. Esto podría ser la salvación de la finca, de su familia, el fin de una era de lucha y el comienzo de algo nuevo. Pero también sabía que debía tomar decisiones importantes, decisiones que no podía tomar a la ligera. El dinero que podría obtener de la venta del petróleo podría solucionar todos sus problemas, pero también significaba que podría perder la esencia de lo que tanto valoraba. Su tierra, su hogar, su legado, todo esto
Esto es un regalo que nunca supe que vendría, reflexionó en voz alta. El brillo de la luna reflejaba la superficie aceitosa del petróleo, creando una visión casi mística de la escena. Se sentó sobre una roca cercana, observando cómo el flujo continuaba. La tierra, que tanto había sufrido, ahora le ofrecía una oportunidad de redención, pero también un desafío. ¿Podría manejar el poder de ese descubrimiento sin perderse a sí mismo en el proceso? Alberto se quedó allí, inmóvil, con el corazón lleno de pensamientos encontrados. En su mente veía a Mercedes sonriéndole desde el rincón de su memoria, como si le estuviera guiando en este momento decisivo. Tú siempre creíste que había algo más, que la tierra tenía un propósito mayor. Quizás es hora de que lo descubramos juntos, pensó. El viento susurraba entre los árboles y el caballo relinchó suavemente. Todo a su alrededor parecía haberse detenido en ese preciso instante, y así, bajo la luz de la luna, Alberto decidió que no firmaría los papeles de venta, no vendería la finca, no dejaría que el banco se llevara su legado. Algo más grande que él mismo estaba en juego y no podía permitir que se perdiera. Alberto se levantó con determinación. Su mente ya había tomado una decisión firme. La tierra que tanto había luchado por preservar, que había visto sufrir bajo el peso de las sequías y los huracanes, ahora le ofrecía una oportunidad que jamás había imaginado. El petróleo, el fluido negro que brotaba con fuerza desde las entrañas de la tierra, no solo era un recurso, sino una señal de que su conexión con la tierra no había sido en vano. Mercedes siempre le había hablado de la paciencia que se necesitaba para cultivar lo que la tierra tenía para ofrecer, pero nunca le mencionó que la verdadera recompensa llegaría de esta forma. Alberto observó el agujero que Noche había hecho. La tierra ahora estaba empapada en petróleo y el suelo reseco comenzaba a brillar bajo la luz de la luna. Una escena casi surrealista se desarrollaba ante sus ojos, y con cada gota que emergía, su futuro parecía reconfigurarse. La pregunta ya no era si debía vender la finca, sino cómo podría usar este hallazgo para garantizar la supervivencia de su hogar, su legado, su familia. «Voy a conservar la tierra», murmuró, como si la respuesta fuera obvia en ese momento. La idea de venderlo todo, de perder la finca, de entregarla a los compradores del banco, ya no le parecía la opción correcta. Había algo profundo en su corazón, algo que le decía que ese lugar, su finca, tenía un propósito mayor. No solo era un campo seco, una propiedad en ruinas, era el corazón de su historia, el corazón de su familia. Noche lo observó de cerca, y Alberto, sintiendo una conexión más fuerte que nunca con el animal, le acarició la melena, como si juntos pudieran entender la importancia de lo que acababa de descubrir. «No fue casualidad que encontraras esto, ¿verdad?», le dijo, su voz suave pero llena de emoción. «Nos has guiado a algo mucho más grande». Alberto sabía que no podía hacer todo esto solo. Necesitaba asesoría, necesitaba a alguien que pudiera ayudarlo a manejar lo que había encontrado. La tierra no solo le ofrecía una salvación financiera, sino también una prueba de su propia capacidad para enfrentar la adversidad. El petróleo, aunque era una bendición, también traía consigo un poder que podría cambiar las reglas del juego de manera irreversible. Decidió que al día siguiente se dirigiría a la ciudad, a ver a un viejo amigo de la familia, Javier Salazar, un abogado con años de experiencia en contratos y acuerdos de tierras. Javier era un hombre astuto, que sabía cómo negociar sin perder la esencia de lo que importaba. Alberto confiaba en él y sentía que era el único que podría ayudarlo a dar el siguiente paso sin perder la propiedad que tanto amaba. Pero antes de irse a dormir, no pudo evitar regresar una vez más al campo.
Se dirigió al agujero donde el petróleo aún brotaba con fuerza, como si la tierra estuviera respirando. Se arrodilló frente a él, con la linterna en mano, y sin saber bien por qué, comenzó a hablarle a la tierra. «Mercedes, mis hijos, todo esto es por ustedes», dijo en voz baja con los ojos cerrados. «Nunca supe si lo que creíamos era cierto, si las historias de tesoros escondidos eran solo cuentos para niños. Pero si esto es un regalo, si esto es lo que nos habías prometido, lo haré bien. No dejaré que todo esto se pierda, lo protegeré, lo prometo». El viento soplaba suave y por un momento Alberto juró que pudo sentir la presencia de su esposa a su lado, como si ella estuviera allí, sonriéndole con una calma que solo ella podía transmitir. Se quedó allí un largo rato, contemplando lo que había descubierto. Ya no sentía miedo ni desesperación, solo una extraña paz. A la mañana siguiente, cuando el sol comenzaba a elevarse sobre la finca, iluminando los campos secos y las ruinas que alguna vez fueron su orgullo, Alberto montó anoche y cabalgó hacia la ciudad. Sabía que el futuro era incierto, pero ya no sentía la carga de la desesperación que lo había acosado en los últimos años. Estaba decidido a luchar por su tierra, por su familia y por todo lo que había perdido. El camino hacia la ciudad era largo, pero cada paso parecía más ligero. La vida le ofrecía una segunda oportunidad y no iba a dejar que se desvaneciera. Mientras cabalgaba, una nueva sensación de esperanza comenzó a llenar su corazón. La lucha por su familia y su hogar aún no había terminado, pero ahora sentía que tenía una oportunidad para ganar. Alberto regresó a la finca con la resolución clara en su mente. Después de su visita a Javier Salazar, el abogado logró conseguir los permisos y las negociaciones necesarias para que el petróleo que brotaba de su tierra fuera utilizado de manera correcta, sin perder la propiedad ni los derechos de su familia. Durante los meses siguientes, la finca de Alberto se transformó por completo. Lo que una vez fue un terreno árido y marchito, ahora se convertía en un centro de actividad, con maquinaria trabajando para extraer el petróleo que había salvado su hogar. Los días pasaron y la finca comenzó a prosperar nuevamente. Los campos se volvieron verdes, el ganado volvió a los corrales y la tierra, que tanto había sufrido, comenzó a dar frutos, tanto literales como figurativos. Alberto pudo pagar las deudas y, más importante aún, pudo mantener la propiedad que había sido de su familia por generaciones. Los vecinos, que habían visto su lucha de cerca, comenzaron a llamarlo el hombre que había resucitado a la tierra. En una tarde tranquila, mientras se encontraba en el campo, mirando cómo todo había cambiado, Alberto se acercó a Noche, su fiel caballo. «Lo lograste, amigo», le dijo, acariciando su melena. El sol comenzaba a ponerse, iluminando la finca con una luz dorada, mientras Alberto pensaba en todo lo que había logrado. Sabía que la vida le había dado una nueva oportunidad, una que no iba a desaprovechar. Mercedes, Mateo y Elena seguían presentes en su corazón, y ahora, más que nunca, sentía que su legado estaba a salvo. Con una sonrisa triste pero llena de gratitud, miró al cielo estrellado. «Gracias», susurró al viento, como si sus seres queridos pudieran escucharle desde allá arriba. Y mientras la luna iluminaba la tierra que tanto amaba, sabía que su lucha valió la pena. La finca seguiría siendo suya, el hogar de su familia, un lugar que había superado la adversidad para convertirse en algo aún más grande.